historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buen día, estamos nuevamente con usted. Gracias por continuar en la señal del 1060 de AM y del 96.5 de FM. Esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México. Un programa producido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, sin la compañía del historiador Felipe Ávila, pero brindándoles este espacio radiofónico semanal para recordar un episodio más de la historia que nos ha construido como mexicanos. Dedicaremos este programa a escuchar la conferencia de la doctora Ana Rivera Carbó con el tema La política diplomática y la expropiación petrolera. Se trata de una intervención que ofreció en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, en 2017, cuyo contenido es original y poco tratado por la historiografía. Pero ¿qué les parece si antes de dar inicio escuchamos una breve semblanza de nuestra invitada, la doctora Ana Rivera Carbó? Ana Rivera Carbó es investigadora titular de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992. Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Imparte clases en preparatoria desde 1987 y es maestra de asignatura en la UNAM. Se ha especializado en la historia política y social mexicana de la primera mitad del siglo XX. Editora de los apuntes personales del general Francisco J. Múgica, publicados en la colección Memorias Mexicanas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Autora de los libros La patria ha podido ser flor, Francisco J. Múgica, una biografía política en 1999. La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México en el año 2010, publicados ambos por el INAH. Entre sus trabajos más recientes están la selección y edición del libro Francisco Ferrer Guardia, Principios de Moral Científica y otros textos, publicado en la colección Clásicos de la Resistencia Civil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el año 2016, y el libro El Soberanismo Catalán, Dimensión Histórica de una Posibilidad Abierta en coautoría con Eulalia Rivera y publicado por el INAH. Jalisco y Permanger, México 2019. También en este año se publicó una versión corregida y aumentada de la biografía de Francisco J. Múgica en el Fondo de Cultura Económica, ahora con el título Francisco J. Múgica, el presidente que no tuvimos. Esto es Historia Viva. Agradecemos a quienes nos siguen por Facebook, en las páginas de Radio Educación y el INER, así como Twitter, y en las emisoras que se unen a esta transmisión desde diferentes estados del país. Sin más preámbulo, los invito a escuchar a la doctora Ana Rivera Carbó sobre la política diplomática y la expropiación petrolera. México tenía ya toda una negociación diplomática en marcha con los Estados Unidos, provocada por el tema agrario. El tema agrario era un tema muy delicado para el gobierno de Estados Unidos, porque a raíz de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, el artículo 27 constitucional había permitido expropiar tierras que eran propiedad de estadounidenses. Y entonces había abierto todo un litigio diplomático por el pago de indemnizaciones y, por supuesto, en defensa de esas propiedades que eran de estadounidenses. Entonces venía México arrastrando todo un tema agrario diplomático con los Estados Unidos que era muy intenso, ¿no? A México se le acusaba de confiscar tierras a la mala, de violentar el derecho de propiedad privada, y México contraargumentaba que pagaría las indemnizaciones correspondientes a esas expropiaciones,
y pues se defendía justificándose en su propio derecho constitucional. Este tema se agudizó a raíz de las expropiaciones que hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas de las tierras del río Yaqui, muchas de ellas propiedad de inversionistas estadounidenses. Y entonces, claro, esto reactivó estos litigios que venían desde tiempo atrás por otras propiedades de estadounidenses. Hay un muy conocido historiador estadounidense, John Hart, que tiene un libro que dedica justamente a estos conflictos entre México y los Estados Unidos y con énfasis en estos litigios agrarios de los agudizados, como digo, por la expropiación de las tierras del Yaqui, que fueron unas de las tierras expropiadas durante el cardenismo para hacer justicia a todos estos pueblos que habían sido despojados desde hacía mucho tiempo. Entonces las reclamaciones agrarias estaban ahí presentes en el tema de la relación diplomática con los Estados Unidos. Y el diplomático mexicano que se encargaba de toda esta negociación era pues nuestro embajador en Washington, que era un médico militar que se llamaba Francisco Castillo Nájera, que había sido director de la Escuela de Medicina del Ejército y quien había entrado al ámbito diplomático desde principios de la década, estando como ministro plenipotenciario en distintos países europeos. Para este momento, Castillo Nájera ya estaba como embajador en los Estados Unidos y Cárdenas le escribía, ¿no?, a propósito de este litigio agrario. Le decía, por ejemplo, en una carta de octubre de 37, decía: en diversas ocasiones se ha dicho con toda claridad que México sigue su política agraria sin detenerse y sin exceptuar de las afectaciones a ciudadanos extranjeros. México ha sostenido siempre el criterio de absoluta igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros, y así como nunca ha seguido una política de hostilidad hacia grupo alguno por el solo hecho de que no sea mexicano, tampoco puede otorgar privilegios o tratamientos especiales a los nacionales de otros países. Obrar de otra manera sería ofender los justos sentimientos del pueblo de México y salirse de la ley. En esta correspondencia apareció muy pronto, después de esta carta de octubre 37, el tema del petróleo, porque, como ustedes saben bien, y aquí en el INERM se ha hablado en diversas ocasiones del tema de la expropiación, empezó un conflicto entre trabajadores petroleros y las empresas mayoritariamente extranjeras que hacían la labor de explotación y extracción y comercialización del petróleo. Era un litigio laboral. El Sindicato de Trabajadores Petroleros en México hizo un pliego petitorio pidiendo mejores condiciones laborales que las empresas se negaron a satisfacer con el argumento que no tenían los medios, los recursos para dar satisfacción a esas demandas laborales. Y entonces el conflicto fue escalando hasta que llegó a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a la Suprema Corte. Quienes analizaron, se creó una comisión, analizó la situación del petróleo, esta comisión, y la comisión determinó que las empresas sí podían dar cumplimiento al pliego petitorio del sindicato. Y entonces las empresas se negaron a acatar el fallo. Todo este tema del conflicto petrolero había estado ya en la correspondencia del presidente Lázaro Cárdenas con Castillo Nájera, quien decía, bueno, aquí ahora además de estar preocupados por las cuestiones de los litigios agrarios, pues también están preocupados de qué va a pasar con el tema petrolero. De hecho, el propio Cárdenas le escribió para decirle: el conflicto se debe a peticiones de aumento de salarios y mejores condiciones de vida presentadas por los obreros, peticiones que están dentro de la posibilidad económica de las empresas, según el dictamen emitido por la Comisión de Peritos. Por lo tanto, decía Cárdenas, no se trata de una pugna entre el gobierno y las empresas petroleras. O sea, todavía Cárdenas argumentaba que no se trataba
le decía Castillo Nájera para que lo manifestara al gobierno estadounidense, de un conflicto del gobierno mexicano. Era un conflicto entre las empresas y sus trabajadores. Pero, como saben bien, al no acatar el fallo de la Suprema Corte, Cárdenas decidió finalmente expropiar el petróleo, cosa que anunció por radio al país en la tarde-noche del 18 de marzo de 1938. Esta decisión se tomó después de unas muy ríspidas reuniones del propio Lázaro Cárdenas con los representantes de las empresas, y en la que, tras estos encuentros, Cárdenas decidió que ante esta violación a las determinaciones del Poder Judicial mexicano, pues México tomaría esta decisión. Una decisión que, por otro lado, pues era cercana a sus sentimientos patrióticos. Él, desde que había sido comandante, jefe militar en la zona de la Huasteca, había conocido el tema petrolero y, por supuesto, consideraba que lo ideal sería que el petróleo pasara a manos mexicanas. Y esto ocurre entonces en marzo de 38. Amparado, por supuesto, en la misma Constitución y en el mismo artículo 27 que había permitido las expropiaciones agrarias llevadas a cabo por su gobierno. Por supuesto que la reacción fue inmediata, ¿no?, en los países que tenían intereses petroleros en México, que eran fundamentalmente los Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Cárdenas intentó desde muy pronto tranquilizar a empresarios de otras empresas diciendo, a ver, esto solo va del petróleo, no va de otros negocios, y entonces hizo declaraciones dirigidas a los empresarios diciéndoles que por las condiciones peculiares del caso en que se agotaron todas las medidas de conciliación, el Ejecutivo de mi cargo se vio en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación aludida como una medida totalmente excepcional y, por lo tanto, no se extenderá a las demás actividades del país, las que el gobierno ve con simpatía y considera necesarias para el desenvolvimiento nacional. Ningunas otras disposiciones van a dictarse, decía Cárdenas, que puedan afectar la confianza del país sobre otros negocios, sobre la propiedad, sobre los depósitos, sobre los valores y demás inversiones que el gobierno está dispuesto a proteger conforme a las leyes respectivas. Pero por más que él intentó tranquilizar a la opinión pública diciendo esto solo va del petróleo, la reacción fue inmediata. Y lo interesante aquí es que la reacción entre los propios miembros del gobierno estadounidense muy pronto se dividió. Por un lado, el embajador estadounidense en México, el señor Josephus Daniels, se mostró, como ya lo veremos ahora en la correspondencia que les leeré, mucho más conciliador y comprensivo del gobierno mexicano, si cabe decir comprensivo, no, pero mucho más, en fin, dispuesto a negociar, que el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, y su subsecretario de Estado, Sumner Welles. Cordell Hull y Sumner Welles fueron tremendamente agresivos hacia la determinación mexicana y hacia las políticas del gobierno mexicano. El propio Daniels, en sus memorias, diría que el anuncio de la expropiación, este anuncio inesperado y repentino, era como un relámpago en el firmamento azul, ¿no? Les había caído como un relámpago. Pero el que de inmediato envió un telegrama tremendo a Daniels fue el secretario de Estado. El secretario de Estado, Cordell Hull, escribió un telegrama larguísimo, los telegramas no suelen ser muy largos, este era larguísimo, haciendo toda una crítica feroz del gobierno mexicano y diciendo lo siguiente, o sea, finalmente tenemos los hechos de reciente data sobre la incautación por el gobierno mexicano de grandes inversiones de nacionales estadounidenses en la industria petrolera de México, que ascienden a muchos millones de dólares. La posición que mi gobierno con tanta frecuencia ha expuesto al gobierno mexicano
referente al pago de la justa compensación por la tierra tomada en prosecución de la política agraria, se aplican con igual fuerza a las propiedades petroleras que acaban de ser expropiadas. Esto no significa que el gobierno puede pagar después como y cuando le acomode a su conveniencia, teniendo presente el trato que se ha dado a los propietarios de tierras estadounidenses. El gobierno estadounidense debe necesariamente ver con preocupación y aprensión el más reciente acto del gobierno mexicano. Y por supuesto, Cordell Hull ya preveía acciones de sanción grandes que incluso podían representar una intervención en México en el telegrama. O sea, Cordell Hull ya dejaba ver que él estaba por una intervención en México. Daniels maniobró rápidamente para tratar de evitar estas acciones extremas sobre México, previendo que esto podría ser muy terrible. Entonces, al día siguiente de recibir el telegrama de Cordell Hull, Daniels escribió de vuelta a Washington, insistiendo en que antes de que se llegara a una decisión final, se hicieran públicas suspensiones de compras de plata, porque claro, el gobierno norteamericano rápidamente anunció boicots a productos mexicanos, empezando por la plata. Entonces no vamos a comprar plata, que es un producto fundamental de las exportaciones mexicanas. Entonces los Estados Unidos castigaron inmediatamente a México suspendiendo las compras de plata. Y Daniels decía que un aumento del boicot hacia México sería visto en México y en todo el mundo como una represalia. Y conociendo el estado de ánimo de los mexicanos, temo que conduzca a un impasse e impida futuras posibles negociaciones para el pago. Es decir, si nos ponemos muy duros hacia México, capaz y que los mexicanos ya ni siquiera negocian el pago de indemnizaciones. Entonces vámonos por el pago de indemnizaciones. Entonces, ante las gestiones de Daniels frente a la Secretaría de Estado en Estados Unidos y frente al presidente Roosevelt, Hull bajó un poco el tono de su postura. Entonces ya para finales de marzo, Cordell Hull matizó su reacción, ¿no? Y ya para ese día decía, 3 días después del telegrama anterior, decía: la reciente expropiación por el gobierno mexicano de propiedades petroleras pertenecientes a ciudadanos estadounidenses es solo un incidente en una larga serie de incidentes de ese carácter y en consecuencia no plantea ninguna cuestión nueva. Ya sabemos que los mexicanos van expropiando cosas. El tema ahora en consideración entre el gobierno de Estados Unidos y el de México es la cuestión de las compensaciones por las diversas propiedades de ciudadanos estadounidenses. Es mi muy sentida esperanza que, dadas las muy amistosas relaciones existentes entre los dos gobiernos, una justa y equitativa solución de este problema pueda pronto encontrarse por parte del gobierno mexicano. Entonces ya Cordell Hull dijo, bueno, sí, veamos gracias a que nos llevamos tan bien, conseguir una justa negociación. Por de pronto hay que decir que el boicot se mantuvo durante muchos meses hacia la plata y hacia el petróleo. Cárdenas, por su parte, muy pronto le envió una comunicación a Daniels diciéndole: mi gobierno considera que la actitud asumida por el gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente, que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Con esa actitud, señor embajador, vuestro presidente y vuestro pueblo han ganado la estimación del pueblo de México. O sea, de momento no habrá mayores represalias. Qué bueno que es tan comprensivo el presidente Roosevelt.
He de decir que el presidente Roosevelt había implementado, a partir de su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos en el año 33, toda una política de intervención económica en su país para tratar de salir de la crisis tremenda de 1929. Entonces, digamos que Roosevelt no estuvo nada contento con la expropiación, pero sí él mismo estaba llevando a cabo unas políticas económicas de intervencionismo estatal que no estaban muy lejos de estas políticas de Cárdenas. Entonces, digamos, sí se tuvo esa suerte, digamos, de que no estaban en un momento de una política completamente distinta a la nuestra. El tema con Gran Bretaña fue muy distinto. La reacción británica fue todavía más dura, si cabe, que la de los Estados Unidos. Y las misivas del embajador británico, el señor O'Malley, a la oficina de exteriores, la Foreign Office británica, son tremendos. Aquí no hubo un Daniels más comprensivo, ¿no?, hacia el tema mexicano, sino que la postura británica fue de intervencionismo directo. El embajador O'Malley escribió al Foreign Office en los siguientes términos. Le decía: no estoy de acuerdo con el punto de vista de Estados Unidos de que haya que impedir un cambio de gobierno por lo siguiente. Es decir, estaban a favor de actuar en contra del régimen de Cárdenas, ¿no? Entonces, los Estados Unidos dicen que hay que impedir un cambio de gobierno. El presidente y los trabajadores deben sufrir las consecuencias de sus actos irresponsables. Y esas consecuencias tendrán que ser desagradables antes de encontrar un ambiente de seguridad. También deberán sufrir junto con Cárdenas todos los consejeros extremistas. Creo que la política de Estados Unidos de apoyar a un régimen cuyo descrédito y dificultades aumenta día a día va a provocar a la larga un cambio de poder más violento de lo que hubiera sido en otras condiciones. Si Estados Unidos tuviera el valor de permitir o fomentar la caída de Cárdenas, no inmediatamente, pero sí en un futuro cercano, muy bien podría ser que el cambio de gobierno se lograría con relativamente pocos disturbios y con la expresa intención de llegar a un arreglo del conflicto petrolero. Entonces, O'Malley diciendo hay que intervenir en México y hacer caer al gobierno de Lázaro Cárdenas. Claro, esto trascendió y el gobierno de Cárdenas le solicitó al señor O'Malley que se preparara a salir del país, es decir, le retiró las cartas credenciales y el propio Cárdenas registró en sus apuntes: hoy el general Eduardo Hay, secretario de Relaciones, tuvo aviso del ministro de Inglaterra que se prepara ya para salir del país el 20 del presente mes. Se pone así fin a las relaciones diplomáticas con el gobierno inglés, que ha rebasado los límites de tolerancia del gobierno de México. Claro, estaba pidiendo una intervención y la caída del gobierno de Cárdenas. O'Malley escribió otros telegramas al Foreign Office todavía antes de irse de México y decía, por ejemplo: todos se sorprendieron en México por la decisión del presidente Cárdenas de romper relaciones diplomáticas. El presidente actuó de esa manera debido probablemente a su amor propio herido por el término de nuestras 3 notas y la necesidad de aumentar su prestigio. Cárdenas es un dictador astuto, valiente y obstinado, combinando el sentido de inferioridad del indio y el orgullo del español, que entiende poco de economía y menos de leyes. Bueno, qué bueno que el señor O'Malley se pasó a retirar, ¿verdad? Porque verdaderamente esto es espantoso. O'Malley todavía escribió más, diciendo: la Ciudad de México es una combinación de lo siniestro y lo relativo, a que representa una respuesta más bien macabra a un problema biológico sin solución.
encuentro imposible creer que la mezcla de sangre española con la sangre de numerosas tribus de indios degenerados pueda aportar una contribución valiosa y permanente a la humanidad. Abandono este país con el mismo alivio con el que salí de Rusia en 1925. Bueno, entonces se fue. Lázaro Cárdenas, en su estilo más bien parco, describió el conflicto con Gran Bretaña en su informe del 1 de septiembre y dijo escuetamente, para concluir, que en vista de que la actitud asumida por el gobierno británico lastimaba la dignidad del pueblo mexicano, se dispuso el retiro de nuestro ministro de Inglaterra, es decir, nuestro embajador en Inglaterra se viene de regreso porque se rompen las relaciones. Entonces, esta fue, digamos, la reacción inicial. Pero a partir de este momento, ¿no?, de la expropiación y de la definición de estas actitudes por parte del gobierno británico y esta doble postura del gobierno estadounidense, por un lado el embajador más bien negociador y por otro la Secretaría de Estado más bien agresiva, el pobre de nuestro embajador Francisco Castillo Nájera no vio la suya. Se pasó unos años de tremenda actividad en la embajada en Washington. La actividad de Castillo Nájera tuvo que ver básicamente con insistir una y otra vez con que el decreto de expropiación no tenía reversa, porque le iban diciendo, bueno, pero si entonces las empresas retoman la administración, no van a retomar la administración. Bueno, entonces ya la negociación se iba hacia la indemnización. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer con la indemnización? Entonces, bueno, ya se ha dicho que la indemnización va a tardar 10 años, son muchos millones, México va a ir pagando en un plazo de tiempo, pagará, hay que establecer la cuantía del monto de la inversión. Y entonces hubo una larguísima negociación. Cárdenas le escribió continuamente a Castillo Nájera, diciéndole, por ejemplo, proposiciones que quieran seguir haciendo a base de una intervención en el manejo de los campos de explotación es perder el tiempo, pues aunque las compañías persistan en ello, llevando como objetivo el propósito de dilatar el arreglo, no será difícil para México encontrar otros mercados. Entonces, no les vamos a regresar las empresas, entonces más vale que nos vayan comprando ellos el petróleo. Le volví a escribir a Castillo Nájera que antes Sumner Welles, subsecretario del Departamento de Estado, y antes Josephus Daniels, era necesario insistir en el hecho de que el gobierno mexicano había hecho entrega a mediados de abril de un memorial en el cual se señalaba puntualmente la forma en que se harían los pagos de la deuda agraria, misma que se seguía utilizando como argumento para poner en duda la credibilidad que podían merecer los ofrecimientos mexicanos respecto del pago de la nueva y mucho mayor deuda petrolera. Entonces, ya el tema de la indemnización petrolera se mezcló con el de la indemnización agraria y, por supuesto, con el tema de que era irreversible la expropiación. Otro tema que empezó a aparecer también fue el de el financiamiento que hicieron las compañías petroleras expropiadas de rebeldes en territorio mexicano. Es muy conocida la rebelión encabezada por el cacique potosino Saturnino Cedillo, quien estuvo financiado por las empresas para causar inestabilidad al gobierno de Cárdenas y, pues, quién sabe si provocar la caída del gobierno. El gobierno de Cárdenas no solo no cayó, sino que el propio Cárdenas se apersonó en San Luis Potosí y estuvo ahí, digamos, coordinando las acciones militares que acabaron con la rebelión cedillista y con la muerte del propio Cedillo, que Cárdenas en sus apuntes lamenta, dice, lamento que haya terminado con la muerte de Saturnino Cedillo, pero esto pues era insostenible, ¿no? Y entonces Cárdenas aludirá también
a este tema de la intervención, diciendo, a ver, que el gobierno estadounidense vaya aplacando a las empresas que financian esta injerencia en el territorio. Una injerencia que ya habían tenido desde antes, pensemos que ya en la década de los 20, intentando revertir el artículo 27, habían financiado agitación en la zona petrolera, ¿no? Con el movimiento de Manuel Peláez, ¿no? Fueron las empresas las que financiaron a Manuel Peláez intentando echar abajo la Constitución del 17 y el artículo 27 constitucional. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Hoy platicando del tema la diplomacia y la expropiación petrolera en voz de la doctora Ana Rivera Carbó. Escuchemos. En las negociaciones diplomáticas sostenidas por Cárdenas y Castillo Nájera frente al gobierno de los Estados Unidos, apareció muy pronto otro tema, muy delicado en ese momento, que fue que ante el boicot, que es un boicot de no solo de la plata, sino de la compra del petróleo mexicano, se dice que alguno de estos empresarios dijo, bueno, pues si quieren el petróleo que se lo coman, ¿no? A ver, nosotros no se lo vamos a comprar. Pero, claro, estamos en el año 38 y nos aparecieron en el horizonte compradores muy interesados en nuestro petróleo. ¿Quiénes eran esos compradores? Pues Alemania, Italia y Japón. Y claro, esto se convirtió en otro tema de la negociación diplomática mexicana, porque estos países rápidamente se apuntaron a comprar el petróleo, que si de por sí es estratégico, en unos tiempos previos a una guerra, pues lo es todavía más. El propio Cárdenas había comentado que no deja de ser un absurdo que Inglaterra y los Estados Unidos, que no tienen el menor inconveniente en que sus nacionales le vendan a sus enemigos potenciales, como son Italia, Alemania y Japón, sí se sientan molestos cuando México se ve constreñido contra la opinión que oportunamente se expresó para hacer otro tanto. Entonces, a ver, las empresas petroleras gringas le están vendiendo a Alemania, y a Italia y a Japón, y resulta que Gran Bretaña y los Estados Unidos se preocupan mucho que nosotros también lo hacemos, ¿no? Entonces, el tema empezó a aparecer por ahí. Ya en septiembre de 38, Cárdenas intentó usar este tema de, digamos, evitar la venta de petróleo, unos y otros, evitar la venta de petróleo a los alemanes, frente a un acontecimiento muy tremendo que fue la invasión alemana de Austria, el famoso Anschluss, ¿no? La anexión de Austria al Reich alemán. Y entonces el gobierno mexicano no solo protestó diplomáticamente por esta anexión, ¿no? Bueno, Isidro Fabela protestó por la invasión de Austria, pero Cárdenas actuó también, digamos, en el tema petrolero. Todos los temas diplomáticos se conectaban, claro. Y entonces le escribió a Roosevelt directamente una larga carta en la que le decía que México podría prescindir desde hoy del mercado alemán para sus materias primas, inclusive del petróleo, no obstante que este y sus derivados han podido colocarse ya en aquel país en cantidades muy considerables, ¿no? Entonces podríamos dejarle de vender a Alemania, aunque bueno, le estamos vendiendo un montón. México, dentro de sus posibilidades, desea cooperar con los demás países de América y se permite ofrecer a usted un esfuerzo práctico y efectivo para mostrar su actitud contraria a la guerra, y estaría dispuesto a impedir desde luego de un modo radical y absoluto que los países que estén próximos a la guerra obtengan las materias primas que México produce
y a prescindir de esta fuente de ingresos tan importante para su economía, en bien del alto ideal de la paz y de la democracia en el mundo, de cuyos principios vuestra excelencia es esforzado y sincero defensor. Entonces, estamos dispuestos a dejar de venderle petróleo a Alemania en vistas de que, bueno, Alemania está a la ofensiva, ¿no?, en un bloque contrario al que, digamos, estaríamos nosotros, y bueno, claro, esto tenía un mensaje, entonces cómprennos ustedes el petróleo. La respuesta de Roosevelt es interesante porque le dice que, bueno, que todos estamos de acuerdo en que hay que enfrentar a las potencias fascistas del mundo, pero que eso no tiene nada que ver con el tema petrolero. Entonces, el boicot se mantuvo a pesar de toda esta, digamos, intentona de Cárdenas de evitar el asunto. Pero bueno, la política de Cárdenas en este tema se mantuvo firme y a pesar de las presiones de las compañías expropiadas por el gobierno, México siguió abasteciendo de petróleo a Alemania, a Italia y a Japón. Y hay que decir que a un año de la expropiación, para marzo de 1939, gracias a las ventas del petróleo a estos países, la industria nacionalizada no había tenido una baja importante en su producción y en su venta. Y esto es importante, o sea, el gobierno mexicano pudo mantener con la empresa que se fue constituyendo sobre la marcha, ¿no?, en Petróleos Mexicanos, pudo mantener funcionando a la industria petrolera y mantener prácticamente el nivel de exportaciones, lo cual pues fue muy importante para México. La ofensiva contra México, que se manifestaba, ahora volveré al tema de las indemnizaciones, pero trascendió hacia la prensa. La prensa británica, la prensa estadounidense, la prensa holandesa, se hicieron eco de esta ofensiva contra el gobierno cardenista, y les voy a leer fragmentos de un artículo que apareció en la revista Fortune de Chicago, hablando de este tema. Este artículo, era un artículo, digamos, de fondo, un editorial de la revista, combinaba la sorpresa ante la inesperada y desafiante actitud por parte de México frente a las reclamaciones del extranjero, misma que decía el artículo, que demostraba que no debe serse demasiado indulgente con el hermanito moreno. Bueno, con el enojo por la conducta del bandido regenerado que regresaba a sus antiguas mañas, apoderándose de algo sin nada a cambio, y finalmente con admiración en el artículo por la habilidad con que su primer mandatario había sabido manejar la situación. Y se preguntaba, ¿puede el presidente Cárdenas desafiar con éxito el axioma de que ningún presidente mexicano puede sobrevivir sin el apoyo de Washington? El artículo se refería también a una reunión en la que habían estado representantes de las empresas extranjeras y el general Cárdenas y su secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, a quien describía como de impresionantes ojos de indio, y reconocía, y esto es interesante, reconocía al general Cárdenas una gran inteligencia, diciendo que el momento que eligió para proceder contra las propiedades ajenas, siempre el trato es de que son propiedades ajenas y esto ha sido un robo en despoblado, no pudo ser mejor, dado que para Inglaterra el petróleo mexicano era vital ante la amenaza de ver cortada su línea de abastecimiento en el cercano oriente, y a pesar de que los Estados Unidos suspendieron sus compras de plata como una forma de presión. Entonces reconocían que Cárdenas era muy inteligente y había elegido perfectamente el momento. Y establecía algunos antecedentes el artículo sobre la singularidad de México, diciendo, hace unos cuantos años las cosas se pusieron mal. Informes inquietantes retumbaban a través del Río Grande. México se estaba volviendo loco.
León Trotsky se asentaba como huésped en la capital mexicana y luego este hombre llamado Cárdenas confiscaba tierras por millones de hectáreas. Había huelgas por miles. El año pasado, el 75% del sistema ferroviario fue capturado por los trabajadores. Luego vino la apropiación del petróleo. México se volvía rojo, decía Forcho. Frente a la amenaza de la guerra, que claro, ya desde la invasión alemana a Austria se perfilaba que el conflicto europeo estaba próximo, y claro, el tema de la guerra se empezó a mezclar rápidamente, ¿no?, con el tema petrolero. Como hemos dicho ya desde la cuestión de la venta alemana a Italia, el tema subyace ahí, está ahí planteado. Y entonces los Estados Unidos, frente a este escenario, seguían en las mismas. Por un lado, Roosevelt diciendo que México obraba dentro de su derecho soberano de expropiar a las compañías petroleras, y Cordell Hull y el Departamento de Estado diciendo que la expropiación sin adecuada compensación es confiscación. Nos robaron. Y la prensa arreciando, diciendo a veces que México estaba manejado por Moscú y luego diciendo que estaba manejado por el Tercer Reich, ¿no?, según le convenía a la prensa para su argumentación. Como le vendíamos petróleo a Alemania, pues estábamos manejados por el Tercer Reich, y luego como pues asilábamos a Trotsky y expropiábamos empresas y las nacionalizábamos, pues estábamos manejados por Moscú. Entonces, bueno, este discurso era permanente en los Estados Unidos. Cárdenas comentaba este doble mensaje de las empresas del gobierno norteamericano a Castillo Nájera. Y ya en 1939 le decía que insistiera en que la devolución de las propiedades estaba fuera de la discusión, tanto como le estaba la posibilidad de pagar de inmediato en dinero contante y sonante, y si las compañías deseaban recibir la compensación que se acordara, deberían esperar los 10 años que marcaba la ley, plazo que era muy razonable en negocios de esa cuantía. Las propias empresas, viendo que el gobierno estadounidense pues no actuaba con la contundencia que ellos querían, hicieron sus propias negociaciones, y muy pronto nombraron un representante, un señor Donald Richberg, que fue el representante de las compañías en la negociación de la deuda petrolera, ¿no?, del pago por indemnizaciones. Y Cárdenas le respondió a este señor Richberg que México, por supuesto, reconocía a las empresas y les compensaría por sus inversiones, jamás por supuestos derechos sociales sobre el subsuelo. Y esto es bien importante, o sea, México apeló siempre a la Constitución del 27 diciendo los bienes del subsuelo son de la nación, no son de las compañías. Y decía Cárdenas que si se insistía en intervenir directamente en los procesos de producción y administración porque tienen dudas sobre nuestra capacidad técnica para manejar la industria, se les responde que están en un error, que los mexicanos sabremos afrontar esa dificultad y que con el margen de utilidades que se convenga en favor de las compañías pueden tener su negocio en que queden satisfechos los intereses de las inversiones. Asentaba, el gobierno mexicano tendrá a su cargo directamente la operación de los campos, la ejecución de las perforaciones, la administración de las refinerías y los oleoductos, así como el manejo de las ventas interiores. Era tal el conflicto planteado entre las empresas, entre el propio Cordell Hull, con un tono muy amenazante, toda la prensa encima, que Cárdenas decidió de plano brincarse las instancias diplomáticas y escribirle directamente al presidente Roosevelt. En esta carta,
que ya es del año 39, porque todo este conflicto se va alargando por el año 39, consideraba que la negociación estaba plagada de obstáculos colocados allí ex professo para hacer más lento y difícil el proceso, haciendo todo lo posible por mantener vivos los pretextos de los magnates petroleros de los Estados Unidos con el fin de seguir interviniendo en nuestros asuntos internos y presionarnos a acceder a sus abusivas exigencias. Y le decía que Richberg solo proponía fórmulas vagas de cooperación y asociación con el gobierno, pero que según sus propias declaraciones, en el fondo lo que intentaba con todo aquel farragoso palabrerío era la recuperación plena de las propiedades, pretensiones inaceptables para el gobierno de México. Cárdenas le reiteraba a Roosevelt: la experiencia ha convencido al gobierno de que a pesar de las dificultades para vender al precio del mercado, los ingresos por ventas realizadas le han permitido llevar adelante un programa de perforaciones, construcción de oleoductos, modernización y ampliación de refinerías, cuyos resultados se advierten en el incremento cada vez más sensible de la producción y permiten asegurar que el programa mencionado puede desenvolverse con los recursos propios del Estado. Entonces, ya Cárdenas se brincaba a Castillo Nájera y le escribía directamente a Roosevelt. Roosevelt respondió a la misiva de Cárdenas y decía que, nuevamente, que era necesario resolver el tema de las indemnizaciones para aplacar a las empresas y tranquilizar a la propia Secretaría de Estado norteamericana. Castillo Nájera visitó también a Roosevelt por esas fechas, ya, como digo, ya estamos a mediados del año 39, y la guerra está ya estallando, la guerra mundial. Y entonces Castillo Nájera le cuenta a Cárdenas de su entrevista con Roosevelt y le dice que la entrevista con Roosevelt había sido fantástica, que Roosevelt estaba de acuerdo en ya, digamos, establecer la cuantía de los pagos que México debería hacer como indemnización, pero que cuando ya estaban muy contentos con que el tema ya se iba a resolver, ¿no? Roosevelt diciendo que sí, que él intervendría, apareció otro tema en escena. Apareció el tema, por supuesto, de que ante la inminencia de la guerra, el gobierno estadounidense solicitaba autorización para que sus aviones pudieran volar sobre el territorio de la península de Baja California y del estado de Sonora en misiones de vigilancia en el litoral del Pacífico, y también para que pudieran aterrizar en ellos sin solicitar autorización ni avisar a las autoridades civiles y militares correspondientes. La autorización, por supuesto, fue denegada. O sea, Castillo dijo: oiga, no, a ver, ustedes no pueden sobrevolar el territorio mexicano, ustedes no pueden aterrizar sin autorización en territorio mexicano. Y diciendo, el gobierno de los Estados Unidos puede hacer la vigilancia de sus litorales saliendo de sus propias bases militares y aeropuertos, no tiene por qué salir de los nuestros. Pero claro, Castillo Nájera ya se puso nerviosísimo, porque bueno, ya parece que ya estamos resolviendo el tema de las indemnizaciones, el tema del petróleo, ya se está tranquilizando el gobierno gringo, y ahora nos salen con que, pues por motivo de la guerra, quieren sobrevolar nuestro territorio y quieren aterrizar y despegar de nuestros aeropuertos. Y efectivamente, este nuevo tema empezará a aparecer en toda la correspondencia diplomática mexicana a partir de septiembre del 39 en adelante, hasta el año 42. Entonces, es muy sorprendente porque por estas fechas, por ejemplo, se empieza a negociar ya el arreglo de la indemnización concretamente con una de las petroleras, la Sinclair. La Sinclair aceptó
sentarse a negociar ya el pago de la indemnización. Y el gobierno mexicano dijo, perfecto, porque esto sienta un precedente y las otras empresas pues vendrán a negociar ya también el pago de sus indemnizaciones, con lo cual, digamos, el problema petrolero se irá aplacando. Entonces, sí, muy contentos, negociando ya el pago de indemnizaciones con la Sinclair y, por otro lado, con este otro tema ya contaminando el ambiente. En el tema de la indemnización hubo otro asegún, que fue el tema del arbitraje internacional que solicitaron las empresas. Las empresas solicitaron que se creara una comisión de arbitraje con representantes de distintos países, por supuesto, países involucrados en la expropiación, pero también otros países que fueran, digamos, neutrales y que vieran esto. Presionaron muchísimo las empresas y el Departamento de Estado. México se negó en redondo a que hubiera arbitraje internacional, porque lo que argumentó el gobierno mexicano fue que se había procedido conforme a la ley nacional. A ver, la Constitución mexicana permitía ciertas cosas, y entonces abrirse al arbitraje internacional permitía abrir la propia legislación mexicana a discusión de gente que no tenía por qué opinar. Entonces México se negó sistemáticamente a esta presión, que también es otro tema que reaparece continuamente. Pero bueno, cuando ya parecía que íbamos muy bien encaminados, la Sinclair ya está sentada negociando, aceptó que no va a haber arbitraje internacional, pues Cordell Hull volvió a dar lata. Era tremendo, fue muy latoso, y el pobre de Castillo Nájera se la pasaba escribiéndole a Cárdenas, contándole lo que decía Cordell Hull. Y Cordell Hull le escribió a Castillo Nájera para decirle, bueno, que cuando los Estados Unidos y México se encontraban próximos a solucionar antiguos conflictos, por supuesto, los temas agrarios, fue que el gobierno de México había procedido a expropiar por decreto y sin previo aviso las propiedades de los petroleros norteamericanos, a cuenta de las cuales todavía no se había hecho pago alguno, ni parecía haber perspectivas de que se hiciera. Y entonces Hull recapitulaba sobre todas las deudas pendientes del gobierno mexicano desde el año 23, es decir, desde hacía 15 años, y aún más, y todavía más atrás, aludiendo a las reclamaciones generales, algunas de las cuales datan desde aproximadamente 70 años y por las cuales ni un solo dólar ha sido recibido por ninguno de los dueños. Entonces, después de que Cordell Hull recapitulaba de todas las deudas pendientes que tenía México en tierras, en ferrocarriles, en petróleo, etcétera, decía que el resto de las repúblicas de América Latina estarían de acuerdo en un arbitraje internacional. O sea, Hull volvía a presionar. Era como toda una estrategia, evidentemente, el gobierno estadounidense de, por un lado, presionar, por el otro, negociar, ¿no?, para encontrar el arreglo más conveniente para sus empresas, ¿no? Este doble juego fue permanente, ¿no? Cuando ya Roosevelt decía, sí, muy bien, vamos muy bien, pero queremos sobrevolar, ¿no?, Baja California, o sí, vamos muy bien, la Sinclair está a punto de firmar, pero tenemos un montón de deudas pendientes, ustedes no nos pagan, etcétera, etcétera. Así que la negociación tuvo todo el tiempo este doble juego. Con las reflexiones de la historiadora Ana Rivera Carbó, llegamos al final de esta emisión. Mi nombre es Ivette Mota y me despido a nombre de todo el equipo que hace posible Historia Viva, la voz del pueblo de México. Hasta la próxima.
Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.